Es una mañana de lunes de 1956, en una oficina del piso 16 de Madison Avenue, y las puertas del ascensor están a punto de abrirse. Una mujer llamada Margaret está de pie adentro, sola. Tiene 26 años. Su sombrero está sujeto en un ángulo preciso. Sus guantes son blancos. La costura que sube por la parte trasera de cada media está perfectamente recta. En su bolso lleva un tubo dorado de lápiz labial Revlon, Cherries in the Snow, y una polvera con un pequeño espejo redondo incrustado en la tapa. Usará ambos antes del almuerzo y otra vez después. El ascensor suena. Las puertas se deslizan. Margaret sale hacia la sala de mecanografía y comienza la jornada laboral. Durante la mayor parte de la década de 1950, las mujeres que trabajaban en las oficinas, centralitas telefónicas, tiendas departamentales y cabinas de avión de Estados Unidos vivían bajo un código. Parte de ese código estaba escrito en los manuales de empleados. Parte era ley, pero la mayor parte era algo más extraño. Reglas que nadie había escrito y que todo el mundo conocía, y que las mujeres que las rompían descubrían silenciosamente que sus carreras eran más cortas que las de quienes no lo hacían. Esta es una cuenta regresiva de 12 de esas reglas. Vamos a comenzar con las pequeñas, los guantes, el lápiz labial, la costura, la parte trasera de la media. Y vamos a terminar con la regla que acababa con carreras. Quédate, porque la regla número 1 era aquella de la que casi ninguna mujer trabajadora en Estados Unidos podía escapar, sin importar qué tan buena fuera en su trabajo. Comencemos con la regla más visible de todas. Número 12. Medias todos los días, incluso en verano. Las piernas descubiertas en la oficina no eran una elección de moda en 1956. Eran la señal de una mujer que se había dejado estar. Las medias se usaban desde el primer día en el escritorio hasta el último, con el calor de julio y el frío de febrero, por cada secretaria, cajera, dependiente y operadora de centralita telefónica en Estados Unidos. La mayoría eran medias de costura, confeccionadas para ajustarse a la forma de la pierna y con una línea visible que subía por la parte trasera. La costura era el punto importante. Una costura torcida era un pequeño desastre que debías arreglar en el baño de mujeres antes de que alguien la viera. Las pantimedias todavía no existían. Se inventarían en 1959. Hasta entonces, cada media se sostenía con algo, y la mujer que las usaba dedicaba una pequeña parte de cada jornada laboral a revisar discretamente que todo debajo siguiera en su lugar. Número 11. La faja. La silueta de reloj de arena de los años 50 no era una forma natural del cuerpo. Era un proyecto de ingeniería. Debajo del traje había una estructura, un sostén largo con copas cónicas rígidas, popularizado por Maidenform, y una faja que alisaba todo desde la cadera hasta los muslos. En la mayoría de las oficinas, la faja era una costumbre. En las aerolíneas, era una política escrita en el manual y revisada físicamente antes del vuelo. Una supervisora de Pan Am podía, y de hecho lo hacía, pedirle a una azafata que levantara el borde de su uniforme unos centímetros antes de abordar. Una antigua azafata de Continental lo explicó claramente en una entrevista décadas después. Mientras estaba de servicio, la faja era obligatoria, y cualquier azafata que no cumpliera con los estándares podía ser enviada a casa sin paga. La mujer con la silueta lisa de la portada de una revista no había nacido así. Era ensamblada cada mañana frente al espejo de su habitación. Número 10. El sombrero, los guantes y dónde debías quitártelos. Una mujer trabajadora en 1956 no llegaba a la oficina con la cabeza descubierta. Usaba sombrero en la calle, en el autobús y en el ascensor. También llevaba guantes. Blancos en verano, oscuros en invierno, siempre limpios. El sombrero permanecía puesto durante el trayecto en ascensor. Se quitaba al llegar al escritorio. Los guantes se quitaban en el momento en que se sentaba a escribir a máquina, porque nadie podía escribir usando guantes. Iban al cajón superior junto con el lápiz labial y la polvera. Y ese cajón era una especie de pequeño kit privado que abría y cerraba una docena de veces al día. Una mujer que no llevaba guantes a la oficina no estaba vestida. Una mujer que no llevaba sombrero en el ascensor estaba, según los estándares de la época, casi desnuda. Nada de esto aparecía en ningún manual de empleados. Todo era impuesto por las demás mujeres de la sala. Número 9. Retocarse el lápiz labial en el escritorio después del almuerzo. El lápiz labial es la regla que todos recuerdan porque era la regla que todas seguían. Una mujer trabajadora en 1956 salía de casa con los labios arreglados. Se retocaba antes de salir de su apartamento, otra vez en el autobús y una vez más en su escritorio después de dejar su bolso por la mañana. Luego,
Otra vez después del almuerzo. La polvera salía del cajón. El pequeño espejo redondo atrapaba la luz del techo. El lápiz labial se aplicaba sin manchar. La polvera se cerraba con un suave clic y el trabajo continuaba. Ningún supervisor daba esa instrucción, pero la mujer que se saltaba ese paso lo descubría antes del almuerzo, porque alguien, casi siempre otra mujer, le decía amablemente que se veía cansada. Cansada era la palabra que se usaba en 1956 para una mujer que no se había retocado el lápiz labial. Número 8. El peinado semanal. En 1956, el cabello se moldeaba, no simplemente se llevaba. La mayoría de las mujeres trabajadoras no tenían un secador de pelo lo bastante potente para hacer en casa lo que un salón de belleza lograba en una hora con rulos y un secador de casco. Así que iban cada semana al salón, el viernes después del trabajo o a primera hora del sábado por la mañana. Se sentaban 45 minutos bajo la cúpula del secador con una revista en las manos. Salían con un peinado pensado para durar 7 días. Entre una visita y otra, lo protegían con un pañuelo por la noche, unos cuantos rulos antes de dormir y en menor contacto posible con los elementos. El peinado semanal era prácticamente obligatorio en cualquier trabajo de atención al público. No estaba en el reglamento. Estaba en el presupuesto. Y cada mujer trabajadora incluía esos pocos dólares en sus gastos semanales sin preguntarse si realmente podía dejar de hacerlo. Número 7. La combinación. Debajo de cada vestido y cada falda había una combinación. Una combinación completa para un vestido y una media combinación para una falda separada. Una mujer cuyo vestido dejaba ver una leve silueta de su ropa interior era una mujer que no había usado una. No había un manual de empleados en todo el país que mencionara las combinaciones, pero tampoco había una mujer trabajadora en ninguna oficina estadounidense ese verano que dejara de usarlas. Algunas reglas las impone la gerencia. Otras las imponen las madres décadas antes y nunca necesitan volver a imponerse. Número 6. Señorita hasta que te cases. El estado civil de una mujer era una credencial laboral. La forma en que aparecía su nombre en el directorio de la oficina, la manera en que se indicaba a quienes llamaban que debían dirigirse a ella y la pequeña placa impresa sobre su escritorio. Ella era la señorita Margaret Hayes el viernes. Si se casaba durante el fin de semana, el lunes por la mañana era la señora Robert Carter, y la placa era cambiada por el gerente de la oficina antes de que llegara el correo de las 11. La mujer que la anunciaba por teléfono decía, la oficina de la señora Carter. La forma no era una cortesía. Era una transmisión pública, cada vez que se usaba su nombre, de si ella se pertenecía a sí misma o a alguien más. No había ley sobre eso. No había política. Solo estaba la columna de etiqueta de Amy Vanderbilt, que en noviembre de 1954 dictaminó que, en un entorno laboral, una mujer subordinada debía ser presentada ante un superior masculino, y no al revés. Todos leían a Amy Vanderbilt. Todos conocían la regla. Ya estamos a mitad de la lista, y algo se ha ido acumulando silenciosamente. Las reglas hasta ahora han sido sobre la apariencia, la costura, la faja, el sombrero, el lápiz labial. Eran mantenidas por la propia mujer, con sus propias manos y en su propio tiempo. Las reglas que siguen son diferentes. Las reglas que siguen son las que mantenía la empresa. Número 5. El café del jefe. Toda secretaria en Estados Unidos en 1956 sabía cómo tomaba el café su jefe. 2 azúcares, un poco de crema, negro, o 3 azúcares y un chorrito de leche. Lo sabía porque en algún momento de la primera semana le habían pedido que se lo llevara, y desde ese día llevarle café simplemente pasó a formar parte de la mañana. No aparecía en su descripción de trabajo. La descripción decía mecanografía, dictado, archivo y programación. Pero cada mañana, a las 9:15, el café aparecía sobre su escritorio, y a las 3:15 aparecía otro. Y el patrón era tan universal en las oficinas estadounidenses que funcionaba como una regla. La secretaria que se negaba discretamente a ir por él aprendía rápidamente que negarse tenía un costo. Número 4. El peso para entrar. American Airlines fue la primera aerolínea estadounidense en imponer lo que se convertiría en el estándar de la industria para sus azafatas. Un peso máximo escrito en el expediente laboral, revisado periódicamente y aplicado de forma estricta. Para mediados de la década de 1960, más del 60% de las azafatas estadounidenses trabajaban para aerolíneas con estas reglas. Una supervisora podía, y de hecho lo hacía, pedirle a una azafata que se subiera a una báscula antes de su vuelo. Si se pasaba por unos pocos kilos, 3 o 4, era enviada a casa sin paga hasta que los perdiera. Las cifras exactas variaban.
Eastern Airlines, en 1966, buscaba azafatas que pesaran entre 105 y 135 libras, en proporción con su estatura. United Airlines establecía 135 libras como límite máximo. La revisión de la faja era visual. La báscula no. La báscula decía la verdad, y la verdad definía tu sueldo. Número 3. La edad en que terminaba el trabajo. American Airlines, en 1953, se convirtió en la primera aerolínea estadounidense en imponer una regla que definiría a toda la industria durante los siguientes 20 años. Jubilación obligatoria para las azafatas a los 32 años. Otras aerolíneas siguieron el ejemplo. Northwest también fijó los 32 años. TUI estableció los 35. Para mediados de la siguiente década, más del 60% de las azafatas estadounidenses trabajaban bajo uno de estos límites de edad. El razonamiento, escrito en las propias justificaciones de las empresas, era que una apariencia atractiva se encontraba normalmente en mayor medida en las mujeres jóvenes. Una mujer podía ser la mejor en su trabajo de toda la flota. El último día del mes cumplía 32 años. Esa excelencia terminaba. La aerolínea no fingía lo contrario. Estaba en su contrato. Ella lo había firmado a los 21 años, sabiendo que también firmaba un reloj que ya había comenzado a correr. Número 2. El lunes después de la boda. En algunos lugares de trabajo, no en todos, pero en suficientes como para que toda mujer trabajadora conociera la regla, casarse significaba perder el empleo. Para secretarias de oficina como Margaret, en 1956, la regla ya había desaparecido en gran medida. La nueva señora Carter conservaba su escritorio y su máquina de escribir. Pero para una azafata de Pan Am o American, o para una maestra en muchos distritos escolares, la regla seguía vigente con toda su fuerza. El día en que te casabas era el último día que trabajabas. La economista Claudia Goldin, que estudió estas reglas en detalle, descubrió que, en su punto máximo, las prohibiciones de matrimonio afectaban a 3/4 partes de las juntas escolares estadounidenses y a más de la mitad de los empleadores de oficina. Una azafata de Pan Am que se casaba un sábado entregaba su uniforme el lunes. La regla estaba en el contrato. El contrato se firmaba al ser contratada. Una mujer que caminaba hacia el altar vestida de blanco, a los ojos de su empleador, caminaba fuera de un trabajo. Muchas mujeres iban de todos modos. Algunas mantenían el matrimonio en secreto durante todo el tiempo que podían y vivían con miedo del momento en que una alianza de oro se asomara desde la cadena que llevaban alrededor del cuello. Lo que nos lleva al número 1. Y lo extraño del número 1 es que, para 1956, ya no era una regla escrita en ninguna parte del país. Número 1. El entendimiento de que el trabajo era temporal. Cualquiera que fuera el trabajo de una mujer en 1956, secretaria, operadora de centralita, dependienta, maestra, azafata, la suposición que existía por debajo de todo, compartida por su empleador, su familia, muchas veces, por ella misma, era que ese trabajo era una etapa. Terminaría con el matrimonio, con el primer hijo o a los 32 años, en el caso de la azafata. El trabajo era real. El sueldo era real. La habilidad era real. Pero no se asumía que existiera una carrera, un camino largo. El trabajo de un hombre era una carrera. El trabajo de una mujer era un intervalo. La brecha salarial que la Ley Federal de Igualdad Salarial nombraría en 1963, 59 centavos por cada dólar, era la expresión matemática de esa suposición. No inviertes en una trabajadora que esperas que se vaya. Y por eso no lo hacían. Y por eso la mayoría de las mujeres, incluso aquellas que tenían toda la intención de quedarse, terminaban yéndose porque la estructura que les habría permitido quedarse nunca había sido construida. Entonces, ¿cuáles de estas reglas eran ley? ¿Cuáles eran política y cuáles eran simplemente cosas que todo el mundo hacía? El peso para entrar, el límite de edad y la prohibición de matrimonio eran políticas, escritas en contratos y aplicadas por los gerentes. Las medias, los guantes, el sombrero, el lápiz labial, la combinación, el café del jefe y el cambio de señorita a señora eran costumbres no escritas, más poderosas que cualquier política porque nadie tuvo que escribirlas. Margaret, en el ascensor a las 9 de la mañana, seguía todas al mismo tiempo. Sabía cuáles estaban escritas y cuáles no. Sabía, al salir de ese ascensor, exactamente cuáles eran las reglas del mundo al que estaba entrando. Y tenía su lápiz labial, sus guantes, una polvera con un pequeño espejo redondo y una mañana de lunes por delante en 1956. Si esto te recordó algo, un alfiler de sombrero, un cajón de escritorio, una placa con un nombre en una mañana de lunes, suscríbete.
Hay más historia honesta y olvidada como esta esperando por ti. Y la siguiente historia está lista cuando tú lo estés.